Estamos de nuevo con Unidad Hispanista, la asociación que defiende la hispanidad y todos sus valores y la importancia que tiene en este momento de globalización, de globalización y de distopía comunista en el que se va extendiendo por todos los países de Hispanoamérica y de España, por cierto, como una gran peste, vamos a llamarle peste. Entonces vamos a empezar, para no extendernos mucho, con el protagonista de hoy, que es un miembro de la Asociación Unidad Hispanista. Es profesor, bueno, se llama, antes que nada, Ramón Peralta Martínez. Es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y catedrático de Derecho Político. Y ha escrito unos cuantos libros, de los que, bueno, voy a reseñar algunos. Algunos son de teoría constitucional, teoría jurídica, y algún otro de lo que nos ocupa aquí, que luego hablaremos. Libertad de conciencia y Estado constitucional, un libro. Interpretación del ordenamiento jurídico mediante norma de Estado, otro. La Constitución como sistema de libertad. Ya ven ustedes que todo se refiere al marco de las libertades y los derechos, ¿no? Las Cortes Españolas en 1810, teoría de Castilla. Bueno, teoría de Castilla es la que quizá más se dedica al asunto que vamos a traerlo en este primer capítulo, porque habrá dos, de la entrevista de hoy, que es la teoría de Castilla, el nacimiento de Castilla, la importancia de Castilla, la germinación de ese nuevo mundo que fue ese orden mundial, nada menos que un orden mundial, pero no como el de ahora, fantásticamente mejor, es decir, un orden generador de civilización, como dice Gustavo Bueno. Bien, pues vamos a hablar ahora de Castilla. Yo soy alavés y, bueno, alavés, vamos a dejarlo ahí, porque lo de vasco es polémico, cuando menos. Mi apellido es Ladrón de Guevara. Tengo aquí un libro, precisamente lo estoy leyendo estos días, que es Historia del Condado de Oñate y del señorío de los Guevara. Bien, los Guevara, Ladrón de Guevara es un apellido con abolengo noble, en el sentido ese de aquellos señores que en aquel momento fueron protagonistas de la Reconquista y luego de la colonización, entre comillas, lo de colonización, de la liberación, dice Marcelo Gullo y Patricio Lons, de la liberación de las tierras amerindias. Y entonces Castilla fue el germen de una nueva doctrina donde se pone en realce, en valor, los derechos humanos. Fue el primer germen de los derechos humanos, con la Escuela de Salamanca, en fin. No me voy a enrollar, porque para eso tenemos aquí a Ramón Peralta. Buenos días, Ramón. Buenos días, Ernesto. Pues háblanos un poco de Castilla, por favor. Bueno, decir que hable un poco de Castilla, porque claro, eso es un envite brutal ya, ¿no? Es decir, todo hispanohablante, cuando escucha el concepto Castilla, encuentra una referencia originaria de su identidad, ¿no? Es decir, Castilla es un territorio que surge, digamos, en el siglo IX, es un territorio fronterizo del Reino de León, ¿no? Cuando surge como condado, ¿no? Reino de Asturias-León, surge como su territorio fronterizo oriental y surge en medio de una dificultad total, ¿no? Es decir, del ataque permanente del Emirato y posterior Califato cordobés. Prácticamente todos los años se organizaban columnas armadas que iban desde la capital de ese Emirato y luego Califato a castigar sobre todo ese flanco oriental del Reino de León. Y entonces, claro, esa sociedad, ese país de los castillos, que es lo que significa Castilla, ¿no? Un territorio fortificado, amparado en castillos, ¿no? Porque, claro, hay que darse cuenta que desde el núcleo de los valles de Cantabria, el núcleo originario, es decir, se va bajando progresivamente hasta el Duero, muy dificultosamente durante 2 siglos, ¿no? Prácticamente. Pues claro, cada año, es decir, se producía una destrucción de lo que se había hecho y había que volver a construir. Como decía Sánchez Albornoz, el gran medievalista, ¿no?
Tras la batalla, la Puebla, y tras la Puebla, la batalla, ¿no? Efectivamente. Así es como se generó ese territorio, eso que llama una nacionalidad medieval que se desarrolla entre el Cantábrico y el río Duero, en su momento originario, digamos, y cómo se convierte en la sociedad más dinámica del Reino de León, en un momento determinado. Seguramente, como han explicado varios historiadores, y yo pues estoy investigado bastante, por esa sociedad militarizada de frontera y con amplias franquicias para sus pobladores, ¿no? Municipios, comunidades de aldea que se convierten en municipios y que tienen un carácter foral, es decir, de reconocimiento a sus pobladores de una serie pues sí, de privilegios o derechos, podemos llamar, de tipo económico, de tipo militar, de manera que se crea una sociedad de propietarios, más o menos, generalizada, jurídicamente libres, en su inmensa mayoría. Apenas hay servidumbre en ese espacio que hay entre el Cantábrico y el Duero, lo que sería Castilla la Vieja, más o menos. Donde ya incluiremos a Álava, el condado de Álava, como ya hablaremos. El condado de Álava nace unido al condado de Castilla. De hecho, el primer conde representativo, autónomo de Castilla, que era Fernán González, también era conde de Álava, con lo cual, pues, no había ninguna euskalhería ni nada parecido, como luego se han ido inventando, ¿no? Si de esto ya hablaremos, tú preguntarás, ¿no? Esto para empezar, ¿no? Y entonces, es decir, se convierte en la sociedad más dinámica del Reino de León, que al final acaba absorbiendo al propio Reino de León. Se convierte en la cabeza de la monarquía a lo largo del siglo, la segunda mitad del siglo XI, y finalmente se convierte en la monarquía castellano-leonesa, ese espacio entre el Cantábrico ya y el sistema central, ha ido bajando hacia el sur, luego alcanza el río Tajo, finalmente Sierra Morena, y luego llega hasta el estrecho de Gibraltar. Ese es el proceso expansivo de un pueblo de hombres libres preparado para la guerra. Básicamente eso es lo que es. Esa es la etnicidad castellana, donde o en la cual el idioma es un factor muy relevante. El español es el idioma de Castilla, es una evidencia, ¿no? ¿Y por qué el español es el idioma de Castilla? Porque es que es en torno a esa nacionalidad expansiva, en torno a la que se va formando un nuevo hecho hispánico. Tras la destrucción del Reino de Toledo, que era un protoestado, una protonacionalidad hispánica, ¿no? Al ser destruido por la invasión árabe musulmana, pues fue reconstruido desde los valles del norte, ¿no? Protagonizado por la monarquía castellano-leonesa, esa reconstrucción, esa recuperación de unos territorios que se consideraban usurpados. No hay más que ver todas las crónicas, la historiografía, es decir, los comentarios de todos esos siglos. Era un territorio usurpado ilegítimamente por un ocupante árabe musulmán, ¿no? Que tenía que ser, es decir, que no tenía legitimidad sobre ese territorio y que debería ser expulsado y recuperado ese territorio en un reino cristiano, ¿no? Una restauración de la monarquía gótico-hispana, ¿no? Pero ahora es, digamos, en clave castellana, en el sentido de los elementos identitarios y sociopolíticos, ¿no? Es decir, la institucionalidad, el idioma, es decir, la religión, todo eso es un proceso de reconquista y repoblación. Sí, no podemos desvincular el concepto de reconquista del de repoblación en ningún caso. Porque desde esa Castilla inicial entre el Cantábrico y el Duero, luego se crean nuevas Castillas. Castilla la Nueva, luego primero la Castilla entre el Duero y el Tajo, luego surge la Castilla toledana o Nueva Castilla, y luego la Castilla novísima, que es Andalucía. Andalucía es una Castilla novísima, como se le denomina en el siglo XIII, porque está poblada por gente de la monarquía castellano-leonesa. O sea, los andaluces no proceden como algunos manipuladores profesionales, ¿no? De la política y de otras cosas. Dicen que hay una vinculación entre lo que son los andaluces y el ámbito árabe musulmán. No existe ninguna vinculación, digamos, etnopolítica, como se ha demostrado incluso por la genética de poblaciones últimamente. Es decir, no hay ninguna vinculación. O sea, los andaluces son castellanos, novísimos, técnicamente,
como de hecho todos se denominaban castellanos en el siglo XIV, XV, XVI, luego las denominaciones regionales vinieron después, ¿no? Entonces, por eso, es decir, la España se reconstruye desde la identidad castellana a la que se une el reino de Aragón a finales del siglo XV, que está gobernado por una dinastía castellana, precisamente, los Trastámara, ¿no? Entonces, al unirse Aragón a Castilla, se restaura un nuevo estado hispánico, un segundo estado hispánico que es el de la monarquía hispánica de los reyes católicos, ¿sí? Que es lo que significa la toma de Granada en 1492. Es la culminación de una restauración hispánica, ¿no? La unión Castilla-Aragón, sí. Ramón, una pregunta, ya que has tocado el tema, me gustaría saber un poco tu parecer, porque el nacionalismo, al menos el nacionalismo catalán y supongo que también el vasco, ha jugado siempre con la idea de que la corona de Aragón y sobre todo Cataluña y todo ese invento de la corona catalano-aragonesa era democrático. Se inventan que tuvimos las primeras cortes cuando fueron en León. Entonces se creó el nacionalismo, ha creado el mito ese de la Castilla absolutista, que tú has hablado, me ha gustado mucho, de esos hombres libres que se les concedieron franquicias, que eran guerreros, que tenían ese espíritu, ¿no? Y el nacionalismo pues juega esta dialéctica perversa, ¿no? De que a este lado éramos demócratas, ya en la Edad Media, y el Castilla era un modelo, un paradigma de absolutismo. ¿Qué nos dirías para eso? Esto es una estupidez, vamos, básicamente. Es decir, precisamente el territorio que es ahora Cataluña era una zona dominada por el feudalismo franco durante mucho tiempo, ¿eh? Sí, por eso. Tiene que ver con un espacio como Castilla que no había servidumbre feudal, formalmente. Sí, por eso, que la servidumbre en Cataluña se mantuvo hasta que Fernando no resuelve los problemas de Aragonesa. Se unen con los aragoneses. A partir de que se unen con los aragoneses, porque era un territorio afín a Castilla, Aragón, en muchos sentidos, ¿no? Hay bastante afinidad. Sin embargo, Cataluña era un epígono de los francos. ¿Sí? Que luego, al reintegrarse en el ámbito hispánico, digamos que recupera, o mejor dicho, su estructura se va modificando, su estructura política. Sobre todo desde Fernando, de Isabel y Fernando, que adoptan determinadas medidas liberadoras de servidumbre, como sabemos, ¿no? Es decir, no, es que Castilla, decir castellano y decir ciudadano era una misma cosa en la Baja Edad Media, porque eran vecinos autónomos que elegían un concejo y luego este concejo, según su población, envió un representante a una junta general, a las Cortes Generales, que era una corte del rey, pero ampliada, ¿no? Abierta, a representantes del elemento aristocrático y del elemento popular ciudadano, ¿no? De hecho, hasta la UNESCO ha reconocido que los primeros parlamentos representativos tuvieron lugar en el reino de Castilla y León. Hasta lo han tenido que reconocer. Si usted va, cualquiera de nuestros oyentes va a la ciudad de León y va a San Isidoro, y ahí verá que hay una placa de la UNESCO. Aquí se celebró la primera reunión con representantes de los ciudadanos de las ciudades. Así se dice, ¿no? Es decir, además ese documento del rey Alfonso de León convocando a los representantes de las ciudades está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se puede consultar, escrito en latín. Es decir, es la primera que se convoca oficialmente a los representantes del estamento popular ciudadano, no solo el aristocrático eclesiástico. Y esto tiene lugar en León en el 1188. Y también en Castilla en esos años hay reuniones de este tipo. ¿No? Sí. Entonces, he contestado las cofradías en el caso alavés, la cofradía de Arriaga, en fin, sí, hay muchos ejemplos de eso que estamos hablando. Los fueros vienen también de ahí, es una concesión, en fin, porque hay unos pactos, ¿verdad? No es lo que nos cuentan de reyes absolutos, ¿no? Los reyes absolutos vinieron después. Eso es una monarquía moderada. La monarquía castellana es una monarquía moderada en el sentido de que no actúa a partir del derecho divino del rey, que esto se desconoce en el derecho hispánico. Este concepto, que es la base del absolutismo, se desconoce en el derecho hispánico. Esto es una cosa que el absolutismo llega a España desde Centro Europa, básicamente. Desde la Casa de Borgoña y de Habsburgo, ¿no? De ahí es donde empiezan a introducirse estos conceptos que luego los Borbones, digamos, lo amplían en el concepto de despotismo
ministerial o despotismo ilustrado del siglo XVIII, ¿no? Que es algo ajeno a la identidad hispánica, realmente, es decir, si lo analizamos los siglos anteriores, ¿no? Es un declive de la filosofía filosofía de derecho natural que surge con los austrias, ¿no? En el nacimiento de Castilla, ¿verdad? No, es que la llegada de los austrias bueno, es decir, la llegada de Carlos de Habsburgo al trono de Castilla y Aragón fue bastante problemática, ¿no? Es decir, inicialmente fue muy problemática porque digamos que hubo una guerra en Castilla contra lo que significaba ese cambio de dinastía parcial, ¿no? Pues bueno, realmente Juana era la reina titular del reino, ¿no? Pero el hecho de que vinieran muchos extranjeros con Carlos de Habsburgo y coparan la corte, pues eso provocó una rebelión generalizada. Un pueblo que no estaba acostumbrado a verse gobernado por gente de otra procedencia. Como decían algunos en la rebelión de las comunidades, que ahora los castellanos parecemos los siervos de los flamencos. Sí, claro, es decir, claro, luego el rey Carlos fue reconociendo dónde estaba el centro de su monarquía, dónde estaba el núcleo duro, ¿no? Y vino a morir precisamente al reino de Castilla, ¿no? Precisamente yo creo que reconociendo todo eso, ¿no? Tampoco quiero yo decir, ocupar todo el espacio, ¿no? Si más preguntas. Sí, sí. No, es muy bueno recordar todo esto porque hay un silencio con esta mitología, este San Benito, ¿no? Sobre Castilla. Pero, por ejemplo, tú que seguro que lo sabes, ¿cómo digiere el relato nacionalista vasco, por ejemplo, que Bilbao lo fundaran los castellanos, ¿no? Por ejemplo, y qué relación podría tener pues, con Álava, con lo que nos proponía Ernesto al principio? Ajá. Bueno, yo es que a mí no me gusta llamar nacionalistas a peñuistas y Matasuno, porque no son una nación, es decir, son ultrarregionalistas, o como queramos llamar, porque no sé. Llamarle nacionalista es un poco darle la razón, ¿no? Técnicamente, ¿no? Utilizando, según el idioma castellano es así. Entonces, pero es que eso de Euskadi es un delirio antihistórico. Es decir, Gustavo Bueno lo decía claramente en algunas conferencias, alguna que asistí yo hace muchos años, que eso es un delirio antihistórico. Es decir, yo reconozco a Vizcaya, Álava, ¿no? Es decir, territorios históricos, ¿no? Formaban el condado de Álava desde el siglo IX-X, vinculado siempre a Castilla, ¿no? Pero Euskadi, eso es un constructo totalmente artificioso, vamos, ¿no? Es decir, de hecho tiene muy mal encaje con las diputaciones forales históricas de los territorios históricos, tiene un muy mal encaje con todo, con la nación española, con los territorios históricos, es decir, bueno, Bilbao, es que Bilbao es una ciudad del Reino de Castilla, vamos, ¿no? Cuando yo presenté mi libro TV de Castilla en Bilbao, dije que estaba muy a gusto aquí en el puerto de Castilla, Bilbao, que es uno de los principales puertos de Castilla, ¿no? Se funda en el año 1300, puerto de exportación, ¿no? Y en el caso de Álava, la voluntaria entrega, porque se pasaron del Reino de Navarra al Reino de Castilla voluntariamente, porque el Reino de Castilla era el que estaba en emergencia, estaba en mayor Estaban en emergencia dimensión. Y estaban más cómodos en la relación con el monarca que con el rey de Navarra, efectivamente, ¿no? Es decir, bueno, es que Castilla es una construcción, digamos, realmente, es decir, bueno, yo lo defino en mi libro como por ejemplo, solo un dato, como el idioma dialecto romance de un territorio marginal del Reino de León entre el Cantábrico y el Duero se convierte en el siglo XXI en el segundo idioma de Occidente. ¿Esto cómo se explica? Solo se puede explicar debido a la capacidad, organización, resistencia, espíritu expansivo de los habitantes de Castilla, en su origen. No tiene otra explicación, evidentemente. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando, es decir, estos euskaristas o euskomaníacos, ¿no? Porque hay que empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Dicen que el español es el idioma de Franco, decía Arzayus, no os acordáis, es el idioma, pero vamos a ver, ¿cómo se puede ser tan necio? ¿No? Es decir, el euskera, que es un idioma, que ya hablaremos de eso, ¿no? Ya podemos hablar, que es un idioma que no es prerromano, peninsular, viene de Aquitania, del otro lado del Pirineo, como ya está demostrado. De la Gascuña. Que no es un idioma autóctono de ahí.
Ellos como que van tan de autoctonistas, todos estos peneuvistas y Batasuna, que es un idioma aquitano, que a partir del siglo VI se expandió por lo que es ahora parte de Álava y de Vizcaya, y desde la cuenca de Pamplona. Que por cierto nació... Viniendo del otro lado del Pirineo. Es un idioma aquitano, que no es ni siquiera un idioma prerromano peninsular. No es un idioma paleohispánico, como si lo es el celtíbero, o el lusitano, o el ibérico, o el tartésico, ¿no? Y por cierto, el castellano nació en el occidente de Álava. Es gigantesca, ¿no? El castellano nació en el occidente de Álava. Por eso digo yo que el castellano es la lengua propia de los alaveses, porque los alaveses, claro, desde un plano histórico. Exacto. Nació lo que es ahora Cantabria, casi toda Cantabria, todo Burgos, y el oeste, la mitad oeste de Álava, ¿no? Y lo que sería Logroño, ¿no? Las provincias actuales, y el oeste de Vizcaya también, lo que son las encartaciones, es un territorio de castellano parlantes de sus orígenes, y nunca se habló el euskera, ¿no? Es que mienten como hablan. Se llama el euskera porque es el idioma de los euskos, que eran unas tribus aquitanas. Entonces a mí me hace mucha gracia, ¿no? Pues ahora, es decir, que quieren en la comunidad de Álava, para mí comunidad foral de Álava, o el territorio histórico, quieren obligar a la gente, a los niños, a estudiar el idioma de los euskos. Disparate, es un idioma que ya no es un idioma de Álava, realmente. Se infiltró por una serie de colonos aquitanos desde el siglo VI, llegaron a euskarizar parte de Álava, ¿no? Otra parte nunca fue euskarizada, pero es un idioma, no es un idioma propio, autóctono. Sí, bueno, el castellano es la evolución autóctona del idioma romance, del latín, con sustrato céltico principalmente. De bárdulos, autrigones, cántabros, etc. ¿no? Con lo cual, vamos a dejar ya de alucinar con el euskera, ¿no? Entonces, bueno, y además con el batúa, ¿no? Porque el batúa ya es el invento de los inventos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que, vamos, no sé cuál es vuestra opinión, no quiero copar tampoco toda la entrevista, si queréis hacer alguna pregunta más sobre el tema, ¿no? Pues no, en el caso del batú efectivamente es una lengua artificial que se carga los verdaderos dialectos del euskera que hubo anteriormente, precedentemente, con lo cual se han cargado el euskera. Pero es un idioma de ingeniería social, es un idioma que no tiene como valor la defensa y la recuperación de un patrimonio lingüístico, que indudablemente lo es, sino crear un artificio que pudiera ser la base de una cosmovisión colectiva. Y en esa cosmovisión colectiva hegemónica es en la que estamos ahora. Pero todo de manera artificial, es mentira todo lo que nos dicen. Bueno, es decir, gran parte es mentira. Yo escribí hace tiempo, califiqué como de cuento chino lo de Euskadi. Porque es decir, como dice la Real Academia de la Lengua, un cuento chino, en expresión hispana, ¿no? Es una mentira envuelta en medias verdades o pseudo verdades. Muy bien envuelta, ¿no? Pero una mentira, esencialmente, ¿no? Todos los que hablamos español sabemos lo que es un cuento chino. Bueno, pues Euskadi es un cuento chino. ¿Por qué? Porque no tiene ningún fundamento sólido, histórico, historiográfico. Por ejemplo, en la Universidad de Deusto pues hay historiadores y otros, ¿no? que han demostrado que hasta el siglo VI en lo que es Álava no se habló el euskera. Todos los hidrónimos, todos los topónimos, todo lo que hay ahí es indoeuropeo, no tiene nada que ver con el euskera. Es que es impresionante. Luego sale Arzayus diciendo, me acuerdo, pues cito a Arzayus porque era un poco como el pope de todo este euskadismo, ¿no? Que es que los vascos no datamos en este territorio prácticamente desde el Paleolítico. Todo una mentira, todo. Es decir, el mismo término vasco es un galicismo. El término vasco es algo que hasta la segunda mitad del siglo XIX nunca se utilizó en España. Nunca. Es decir, vasco, viene de Huasco, Huasconia, es un galicismo que se empezó a ponerse de moda a finales del XIX, ¿no? Ya en el siglo XX, porque vasco, teóricamente, eusko vasco es cuya lengua es el euskera. Bueno, pues entonces en Álava yo creo que no sé si habrá un 2% de vascos en Álava.
escasamente, 2-3%. Sí, sí. Porque claro, además, porque un poco, no tiene ningún sentido, ¿no? sí, sí, porque un poco la trampa, claro, administrativamente las 3 provincias vascongadas que ahora configura la entelequia esta que es Euskadi, claro, es muy tardía la distribución administrativa de estas provincias, ¿no? O sea que anteriormente era la estructura que me imagino decías, ¿no? De condado, de tal, de señoríos, y esas eran las estructuras reales naturales que se habían ido forjando, ¿no? Entonces, paradójicamente, es el Estado español, al crear las provincias, lo que luego el nacionalismo ha recogido como 3 provincias, las agrupa, y para colmo Navarra, que yo creo que ahí es un tema interesante que a ver si nos puedes comentar, Navarra, que ahora quiere ser absorbida por esta Euskadi, Navarra en el fondo era el reino de Navarra, ¿no? O sea, que era la entidad política seria donde con mucho los euskeras eran la frontera, ¿no? Pues sí, efectivamente, vamos, es decir, territorios históricos, estos de Vizcaya, ya se aparecen históricamente en documentos ya desde el siglo IX-X, ¿no? Empiezan a aparecer, pero no tienen su forma, hasta la bajada media no tienen forma más o menos real estos territorios, se definen de una manera clara, ¿no? El Guipúzcoa ni siquiera es citada en esos primeros documentos altomedievales, con lo cual, bueno, es que claro, es decir, que unos guipuzcoanos quieran incorporar a Navarra cuando sería lo contrario, ¿no? Guipúzcoa sería la parte marítima de Navarra, en todo caso, ¿no? Todo esto es muy disparatado, ¿no? Es decir, porque, pero claro, cuando hay una voluntad política separatista, ¿no? Es decir, muy activa, ¿no? Y claro, porque Euskadi, ¿desde cuándo existe Euskadi? Desde la Constitución Española del año 78, que genera la comunidad autónoma llamada Euskadi. Antes no ha existido nunca. Nunca ha existido. Claro, nunca ha existido Euskadi hasta que al amparo de la Constitución del año 78 se crea Euskadi, que lo llaman así, además, un término, además lingüísticamente muy conflictivo, ¿no? Porque no sabe muy bien lo que significa, ¿no? Y además con la disposición transitoria cuarta que pueden absorber a Navarra, ¿no? Que sí, hablan de la integración, una posible integración, otra concesión a los euskadistas. Yo lo llamo así, yo no lo llamo ni nacionalistas, yo lo llamo euskadistas, ¿no? Porque están obsesionados con eso de Euskadi y tal. Y claro, como se han dado cuenta que no hay ninguna diferencia real entre alguien de Cantabria, Burgos o Logroño con alguien de Vizcaya o Álava, pues la única diferencia que pueden argumentar es el euskera. Porque no hay diferencia ni genética, ni lingüística realmente, porque todos hablan castellano allí, ni histórica, es el mismo proyecto histórico, ni religiosa, es la misma religión. Entonces, claro, se tienen que inventar lo del euskera, porque como ya no vale lo que decía Arzayus, que somos genéticamente muy, muy distintos, eso se ha demostrado científicamente que es falso, que se ha demostrado en la genética de poblaciones que tienen los mismos ancestros ya desde la edad de bronce, ¿no? Prácticamente. Entonces, claro, solo se pueden agarrar a lo del idioma batúa, que es una forma guipuzcoana del euskera, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué los estudiantes alaveses tienen que tener profesores guipuzcoanos que les enseñen un idioma que ni es suyo ni le vale para nada? Claro, es que esto es lo que hay que preguntarse. ¿Y por qué tienen que aprender los alaveses en la escuela de euskera? Si se ha demostrado que no es el idioma autóctono de allí, que es un idioma de colonos aquitanos, impuesto en parte de Álava, que el español nació en la mitad oeste de Álava. Es un idioma propio de los alaveses, que además no es un idioma cualquiera, es el segundo idioma de Occidente, ¿no? Vamos a hablar con propiedad, ¿no? Entonces, de eso puedo dar yo testimonio de eso que dices, porque soy alavés y toda mi familia es de Álava. Entonces, desde que yo tengo conocimiento y tengo 70 años, nadie de mi familia ha hablado euskera en la vida, salvo ahora, lógicamente, que se les impone. Y soy del corazón de Álava, de la llanada, a los pies de la Aizgorri, vamos, por decirlo así, de la Arache. Pero perdón, algunos lo hablan ahora por idioma aprendido en la escuela, es igual que si le enseñan armenio. Eso quiero decir, idioma, ¿no? por imposición. Idioma real, ¿no? Por imposición, claro. Eso quiero decir, por imposición, sí. Además se ha impuesto desde un plano de vulneración de la propia ley de normalización del uso del euskera. Es una imposición a machamartillo, vulnerando la propia norma. El artículo, ahora mismo no me viene a la cabeza el número del artículo, pero dice se respetará la situación sociolingüística de cada zona y la voluntad de los padres. La asociación
sociolingüística de cada zona no se respeta, porque entonces no se impondría. Es que además es de derecho internacional de Naciones Unidas que todo niño debe aprender sus letras iniciales los primeros años en su lengua materna. Exacto. En su lengua materna propia. Eso es. Y esto se vulnera por una obsesión euskadista, ¿no? Es decir, un idioma que cada vez está generando más rechazo, porque es un idioma que se impone de esa manera. Y es un idioma imposible para los castellanos hablantes, es un idioma imposible. Imposible de asimilar como propio, de utilizarlo con normalidad socialmente. Sí, ahora ya la ves es que lo aprenderán en la escuela, pero no lo utilizan. Se emplea mucho el término distopía. El término distopía en esta tierra que vivo yo ha sido perenne desde la transición democrática. Estamos en una distopía continua. Y la máxima distopía ya que estos días está sucediendo es el homenaje a Henri Parot, multicriminal, que tiene 39 asesinatos a sus espaldas y obtiene beneficios de acercamiento y encima le hacen un homenaje. Esto es el colmo de la distopía, ¿eh? O sea, un homenaje a un montón de psicópatas, y me da igual que me señalen con el dedo, psicópatas son, que le trata de hacer un homenaje a un criminal que pone una bomba donde mueren 5 niños en el cuartel de Zaragoza. O sea, pero la palabra pone es él, personalmente. Euskomaníaco es la palabra. Sí. Es una forma de psicopatía colectiva. Sí. Euskomaníaco es una persona que vive obsesa con un idioma más o menos, un refrito de dialectos, desde el guipuzcoano, ¿no? Una bandera que es la bandera de un partido político que no tiene ninguna raigambre histórica, ¿no? Se mueve una simbología y en un mundo absolutamente delirante. La palabra es delirio, que también ha utilizado Gustavo Bueno muy correctamente. Es un delirio el euskadismo. Un delirio criminal en buena medida porque se ha argumentado para matar gente. Además, toda esa locura, es que hemos llegado a un punto, es decir, es un delirio criminal, antihistórico, artificioso. El concepto de España es incompatible con el euskadi, vamos a decirlo con propiedad. Son conceptos incompatibles. Incompatibles. No con Navarra, Álava o Vizcaya, que evidentemente son parte del Estado hispánico históricamente, pero Euskadi es algo que surge contra la unidad hispánica, ¿no? Directamente, ¿no? Entre otras cosas, como decía Gustavo Bueno, porque la Vasconia, según decía él, o sea, Navarra y lo que ahora entendemos como País Vasco, era la abuela de Castilla, hablaba Sánchez Albornoz en estos términos, que era la abuela de Castilla, porque lógicamente... Bueno, tanto como la abuela de Castilla, pero de luego Vizcaya y Álava eran parte de Castilla. Eran parte de Castilla, sí. Eran parte de Castilla, con lo cual, es decir, tampoco mitifiquemos el aporte euskérico a Castilla, porque está muy sobredimensionado también, ¿no? Es decir, el español es un idioma indoeuropeo románico y que tiene un sustrato celtibérico cántabro, básicamente, con algunas palabras del euskera también, porque hubo colonos llegados que hablaban euskera que también repoblaron muy minoritariamente, claro, por eso el idioma que se impone es el idioma romance, lógicamente. También en algunas zonas de Castilla la Vieja también llegaron algunos colonos hablantes de euskera, muy minoritarios, ¿no? Pero vamos a redimensionar en su verdadera medida lo que es Castilla como núcleo de la hispanidad, ¿no? Castilla es el núcleo de la hispanidad, sin duda alguna, ¿no? Es decir, como sociedad, como Estado, como identidad lingüística, cultural, institucional. Y Aragón, ¿qué pasa? Aragón, que era bastante similar en su estructura, lo que es Aragón propiamente dicho, ¿no? La corona de Aragón, pues se asocia sin ningún problema a Castilla, ¿no? Cataluña, bueno, Cataluña es algo distinto de los euskos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? El catalán es un idioma hermano del español, un idioma románico, indoeuropeo románico, inteligible, digamos, ¿no? Para un hispanohablante no es un idioma ininteligible como el euskera, ¿no? El catalán, ¿no? Yo no soy partidario de meterse con el catalán, porque el catalán para mí es el segundo idioma hispánico, ¿no? Es el segundo idioma porque nació en territorio hispánico peninsular, efectivamente, no como el euskera, nació en el norte de Cataluña, ¿no? Y luego también se habla bastante en Cataluña, ni siquiera mayoritariamente, pero es un idioma hispánico, y también en Baleares,
y algo en Valencia, ¿no? Pero vamos, a mí hacer del catalán como si fuera un idioma marciano, no tiene nada que ver con lo español, es una cosa absurda, ¿no? Es decir, el idioma catalán es un idioma indoeuropeo románico hermano del español. Y yo lo calificaría en una constitución como el segundo idioma hispánico, lo pondría así. Integrándolo definitivamente. Don Ramón, se nos está acabando el tiempo fijado no para esta primera parte. No sé qué opina Javier, que es de esto que estoy diciendo. Opinaré, creo que no nos da tiempo, ya opinaremos, sí, vale. Es muy interesante. Entonces, tenemos que ir terminando, entonces pasamos a la segunda parte de la hispanidad.